Hola, ¿cómo están queridos amigos? Shalom, bendiciones. Reciban un saludo afectuoso de parte de mi esposa Andreita y Alexis Burgos, quien les habla. Estamos convocados nuevamente para un café con raíces. Con aroma Torah, Amén. en una nueva lilla, un nuevo estudio. Ujú. ¿Qué se llama? Selaj Leja. Será Aleja. Ujú. Amén. Esta por allá, es la paracha número 37 y va desde números 13 al capítulo 15, verso 41. Y la lilla que nos corresponde, la sexta lilla como de costumbre, que va del capítulo 15 del números, del verso 17 al 26. Amén. Será Aleja. Ujú. ¿Qué significa? Envía tú. Envía tú, hazte cargo tú. Ujú. ¿No es cierto? Hay veces que tenemos que tomar decisiones nosotros. Y el Señor, de una otra manera, cuando nos da esa oportunidad, tenemos que estar conscientes que está probando, está probando. Es Así nuestro que libre albedrío. así es, ejerce tu libre albedrío Mm. y es tiempo de prueba. Amén. Hazte cargo. Wow, Sí, wow, ese es el tema. claro. Hazte cargo. Por eso envía tú. Mm. Oremos. Amén. ¿Quieres orar, hija? Bueno, Amén. amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu bendita palabra. Te pedimos que sea usted dirigiendo este pequeño Sí, estudio, papá. Señor, que con Bendito humildad de Adonai. corazón nos disponemos, Señor, para ser instrumentos tuyos, Señor. Padre, Aleluya. quita y despoja de nosotros todo aquello que es del hombre y sea usted colocando por tu Santo Espíritu, Señor, tu palabra, tu verdad, y sea manifiesta en esta hora, revelándose a nuestros corazones y a aquellos que escuchan, Señor, esta bendita palabra. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bendita palabra que transforma. Amén. ¿No es cierto? Todos hemos sido transformados por su palabra. Así A Él es. sea la gloria. Amén. Este libro albedrío es una tremenda bendición que el Señor nos ha dado, ¿no es Mm. cierto? Primero para entender que a través de Él nosotros podemos acceder a la confianza de ser libres. Mm. El libre albedrío, ¿no es cierto? Es algo que Él mantuvo desde nuestra creación hasta estos tiempos y que todas las personas la tenemos, de tal forma de que podamos saber que somos amados Amén. y que nuestras decisiones sean también por amor, Ujú. de tal forma de que si Él hubiese decidido, por ejemplo, no darnos el libre albedrío y ocultarnos las cosas eh, que son sabrosas, pero que no son, que, no, que nos llevan a pecado, simplemente no sería una decisión el, por Él y Mm. no podríamos reconocer en nuestro corazón el nivel de amor que nosotros podemos dar. Amén. Y también es bueno considerar que la libertad o este libre albedrío que nos da el Señor implica también una gran responsabilidad, porque tenemos que asumir que somos también dueños de nuestras consecuencias también. O sea, yo siempre les digo de pronto a los niños, tú tienes libre albedrío, la libertad de elegir qué hacer, pero no de las consecuencias. Las Claro, consecuencias van a estar de la mano con las decisiones que tomen en su vida. y sobre todo cuando nos corresponde seguir a otros Ujú. o liderar a otros en la vida. Amén. Por eso esta relación de padres e hijos, de maestro y discípulo, Mm. de jefe y funcionario y trabajador, Ujú. etcétera, etcétera. Entonces, nosotros vamos a tener muchas oportunidades para estar frente a este escenario. Así es. En un ministerio, dirigiendo una congregación, o simplemente por el testimonio que demanda Dios de nosotros, sus hijos, al ser sal y luz en este mundo. Amén. O, claro, o como esposo, el esposo o la esposa. Ujú. De hecho, yo, por ejemplo, como electricista, hay un cuentito, un chistecito ahí, bien simpático que dice para los electricistas, ¿no es cierto? Dice, eh, eh, elige a la que te sigue la corriente más que a la que te tensiona.
Un chiste eléctrico, electricidad, corriente, tensión. Y también había otro chiste que escuchábamos recién, perdón, que decía, Dios, dame, ¿cómo era? Dame una mujer. Quiero una mujer como Dios manda. Y Dios Y me dio una mujer que manda como Dios. Claro, cuando tomamos ciertas decisiones, la vida nos lleva a ciertas circunstancias, ¿no es cierto? Qué entretenido. Bueno, Mm, el libre albedrío. Y por eso tenemos un enemigo, ¿no es cierto? ujú. Eh, Satanás, enemigo, Satán enemigo del Señor, ¿no es cierto? Que lo que él odia todo lo que él ha dispuesto y ha creado. Y sin duda te odia a ti, me odia a mí, y el propósito de él es mentir, hurtar Hurtar y y matar. matar. Por lo Mm, tanto, por eso es tan malo la mentira, por ejemplo. Porque la mentira nos roba el libre Albedrío. albedrío. Es decir, decido con errores, sin acceso a la verdad. Y por lo tanto, por eso es tan importante este espacio que estamos compartiendo hoy día a través de Café con Amén. Raíces, porque permite, ¿no es cierto?, que accedas a la verdad. Y la verdad te hará, Libre. aleluya, libre para elegir. Eso sí, Mm. ojo, que la verdad lo que permite es alumbrar el camino donde tú vayas a colocar el siguiente paso en tu vida. De hecho, elige el monte de la bendición o de la maldición. Claro, pero tiene que estar alumbrado el camino, Claro. ¿cierto? Lumbrera Es a a mis mis pies pies tu tu palabra. palabra, aleluya. Amén. Pero tú eliges dónde poner el pie. Y eso marca la diferencia entre el error y la desobediencia. Ujú. Entonces es tan importante entender que uno puede tener un corazón que ame a Dios, pero por ignorancia cometa ciertos errores, Mm, que es distinto a cometer horrores. claro. Sabiendo dónde colocar el pie, decido no colocar ahí el pie. Mm, Entonces, esta distinción es muy importante para esta, para allá, amén. ¿no es cierto? Así es. Amén. Y marca la diferencia, la distinción del corazón que anhela, que Mm, busca. Por lo tanto, la revelación del cielo, la revelación del Padre a través de su palabra a tu vida, a mi vida, es el mayor acto de misericordia, mm, porque Él es Él mostrando el camino, ¿cierto? ujú. Por lo tanto, Yeshua Hamashiach es el camino, La es el acto verdad de y la mayor vida. misericordia que Él dispuso para nuestras vidas. Mm, Bendito sea el Señor, amén. bendito sea el Eterno. Amén. Vamos a leer la porción de hoy y vamos a ir entendiendo más de este contexto. Y qué bonito poder reflexionar así con su palabra, Mm, puesto que nos instruye. Entonces debemos entender que aquí había un pueblo que había salido de esclavitud, que aún tenía mente de esclavo, que no había querido recibir en su corazón en el Sinaí la palabra y transformar el corazón vivo, porque tenían miedo a la muerte. Es mm. decir, es un pueblo que ha dado señales repetidas de que el temor, que es falta de fe, ¿no es cierto? El temor es falta de fe En su palabra. y claro, en Yuhei Bajei, al fin y al cabo en él, porque Mm, su palabra claro. es él, Sí. y su palabra es la menra, anda buscando a quienes le quieran creer. Amén. Amén. Ujú. Vamos ahora a leer entonces su palabra. Lo hacemos alternadamente como estamos ya habituados. Amén. Usted nos Ya. sigue desde allá de su casa o se pone bien atento su oído para que esta palabra que transforma vidas llegue a nuestros corazones. Amén. También habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Jehová. De lo primero que amaséis, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés,
todas las cosas que Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová lo mandó y en adelante por vuestras edades. Si el pecado fue hecho por hierro con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato a Jehová, con su ofrenda y su libación conforme a la ley, y un macho cabrío en expiación. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y les será perdonado porque hierro es. Y estos traerán sus ofrendas, ofrendas encendidas a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus hierros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y el extranjero que mora entre ellos, por cuanto es hierro de todo el pueblo. Amén. Amén. Todo el pueblo es el natural más el extranjero. Extranjero. Aleluya, bendito. También estamos ahí, ¿no es cierto? Claro. Amén. Pero también la palabra dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos. En Cristo, ¿no es cierto? Ahora somos parte del pueblo. Ya no hay griego ni judío. Ujú. Se rompió el velo para hacer de ambos un solo pueblo. Amén. Aleluya. Y tener acceso directo al trono de la gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, está aquí de nuevo el Señor hablando a Moisés para reforzar algo que ya había instruido él, ¿no es cierto? Recordemos cuántas veces el Señor había instruido en su palabra a Moisés. Una primeramente para él, luego para Aarón y sus hijos, y luego para el pueblo. O sea, 3 veces. Los ancianos y los sacerdotes, también, pues. son 5 veces. Mm. 5, ¿qué refleja el número 5? Instrucción, Torah, Amén. ¿no es Son cierto? Entonces, esas son las veces que nosotros hemos considerado repetir y repetir como consejo práctico para adquirir un conocimiento. Y en una la recibimos, pero las otras 4 veces por lo menos enseñémosla. Claro. Cuando usted enseña algo, ¿qué es lo que ocurre? Revelación. Hay más revelación. Y más, uno adquiere más el conocimiento. Claro, porque el enseñar obliga. Uh-huh. Obliga. Claro. ¿O no nos pasa ahora? Bueno, que decir obliga. De hecho, perdón, en este punto también vemos 2 aspectos principales en esta lilla, porque vemos esta lilla se divide, por decir, en 2 temas. El primer tema es que habla en el verso, hasta el verso 20, habla de las primicias de la masa. Cuando entréis a la tierra, ofreceréis las primicias de la masa. Y lo siguiente... Perdón, pero perdón. No, pero es solamente para como una introducción de lo que vamos Sí, no, es que justamente lo que dijiste, que decía, cuando hayáis entrado en la tierra. Uh-huh. O sea, no hay duda. Eso es lo primero. Sí, claro. Marque ese punto porque es importante. Sí, no solamente quería hacer la mención de los 2 aspectos que se mencionan en esta, aparte de la lilla, en esta porción, que son primero las primicias de la masa, en contexto muy general, y lo que es el pecado por hierro. Son esos 2 aspectos que vamos a tratar. Sí, pero en ese primer versículo parte diciendo, ¿no es cierto? Uh-huh. Habla a los hijos de Israel y diles cuando hayáis entrado en la tierra. Claro, es un hecho. Es un hecho, una declaración. No si es que entras en la tierra. Exacto. Es importante entender que el tiempo verbal que usa el narrador o el que declara tiene un efecto, debe tener un efecto sobre el que lo recibe. Exacto. ¿Cierto? Salta. Ríe. ¿Sí? Entonces, el que habla demanda o establece una realidad. Entonces, es importante ser agudo en esto. Dice, cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os llevo. Mire, estaban ellos en una crisis tan grande. Perdón, si me permite, y hay 2 declaraciones en ese mismo versículo, porque primero cuando entréis a la tierra, hayáis entrado, y luego que yo os llevo. O sea, son doble afirmación. Primero, que van a entrar, y segundo, que yo los voy a llevar. O sea, no van solos, van conmigo. El verbo y el sujeto. Uh-huh. Y el sujeto se está haciendo presente a través del Señor, ¿no es cierto? Amén. Y el predicado es que, entrarán en la tierra. Claro, a la tierra prometida. Uh-huh. Está colocando en el contexto de que indistintamente de lo que había ocurrido, el Señor había perdonado. Uh-huh. Se da cuenta, el Señor es radical. Recordemos que hace un capítulo anterior nomás, el pueblo había cometido
un menosprecio bien grande Ujú. respecto al corazón que Él demanda de aquellos a los cuales Él ha convocado. Habían ellos tristemente, ¿no es cierto?, rechazado entrar a la tierra cuando Él lo había establecido. Y de hecho esto establece el nombre de esta paracha. Envía tú. Envía tú. Él no había enviado a que fueran a espiar la tierra, como revisábamos en los primeros capítulos de esta paracha. Mm. Había sido una decisión de ellos y el Señor, que es bueno y que mantiene el libre albedrío, dice, oh, ya, elige tú, le dice a Moisés. ¿No es cierto? Ujú. Eh, Lejá, ¿no? Envía tú. Shelah leja. Se la aleja, le dice, Shelah leja. y envía. Mm. Pero además el pueblo, cuando escuchó los dos reportes, la de los dos, que eran el Éfrata y el judío, ¿no es cierto? El judío Caleb y el Éfrata Yehoshua, que en ese minuto, ¿cómo se llamaba? Oseas, Oseas, claro. Oseas, ¿no es cierto? Ujú. Eh, Resalta un nombre importante, que es el cambio que hace de aquel que era representante del primogénito de Israel, aquel que había heredado el nombre de Israel, Yehoshua. Ujú. En Yeshua, de una otra manera, ¿no es cierto?, la antesala para entender de que había misericordia de Él en lo que nos toca a nosotros hoy día compartir. El pueblo se había equivocado Ujú. y Él había establecido una sanción, de hecho los iba a desechar y Moisés nuevamente aparece Interviniendo. declarando la importancia de la intercesión. Claro, y de hecho, para que no fuese profanado el nombre de Dios, tenía celo por el nombre de Dios. Mm, qué Mm. bonito. Claro, porque ya había ocurrido con el acto del becerro, una condición similar, la idolatría del becerro, que llevó también a que el Señor manifestara la intención de desechar al pueblo y hacer una nación grande de Moisés. De alguna manera se puede decir que cumpliría, y en este caso vemos lo mismo, que también ante el pecado, ¿no es cierto?, o la falta de fe, la falta de emuná del pueblo, y de no creerle a la palabra de Dios, ni a Caleb ni a Yehoshua, sino que creer a los otros 10 espías, de que la tierra estaba invadida por gigantes, que eran como langostas, y que en definitiva iban a ser como picadillos para ellos. em, Ellos decidieron no entrar, tuvieron temor. Entonces, ante su falta de fe, el Señor ya les había perdonado ya 10 veces. Y todas estas veces que ya se le había perdonado, en todos los eventos que vemos transcurridos desde la salida de Egipto, desde cuando se enfrentan al Mar Rojo, y todas las imposibilidades que ellos vieron ante lo natural, su naturaleza humana, y se olvidaron que estaba el Dios vivo con ellos, em, el Señor dice, ya está, bueno, ya basta. Por estas 10 veces, ya está bueno. Y los quiere desechar. Pero nuevamente Moisés dice, no. Ahora, Señor, le trae recuerdo de nuevo de que irían a decir los egipcios o los cananeos, de que Qué era, tremendo. de que era un Dios que de pronto no tenía el poder suficiente para sacar estos israelitas del desierto y llevarlos a la tierra que había jurado, que no tenía el poder Uy, para vencer a los enemigos, o, o que era un Dios que no cumplía su palabra de llevarlos a esa tierra prometida. Entonces, porque en cierta parte, aunque muriera el resto del pueblo, igual se iba a cumplir la promesa que le había dado Dios a Abraham, porque Moisés igual era descendiente, pero él iba a eliminar a todo el grupo que había salido de Egipto, entonces iba a dar que hablar, obviamente, a las naciones como Egipto y a los cananeos, entre otros. pero cuántas veces venía repitiéndose este comportamiento de un pueblo que se desanima, de un pueblo que falla, de un pueblo que toma malas decisiones. Qué rebelde, Y qué importante el rol que cumplió Moisés en cada una de estas veces, que estuvo de otra forma moviendo la mano claro. y la misericordia del Señor para con este pueblo que termina alcanzándonos hasta nosotros. Ujú. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos equivocado en el camino con el Señor? Yo creo que a diario nos equivocamos. ¿Cuántas veces hemos perdido la fe Ujú. o no ha bajado la fe? ¿No es cierto? Y ahí está
Él nos sigue llamando, el silbido apacible, nos sigue estorbando en la maldad de nuestro corazón, el Ruach, Ujú, el amigo, aquel que va a estar hasta el final de nuestras vidas ayudándonos a llamarnos al arrepentimiento. Y esto es clave, ujú. porque el arrepentimiento es el que permite, ¿no es cierto?, que vayamos a otra oportunidad. Hasta el Señor se va arrepintiendo. Mm, Es una cualidad de Él, de una otra manera, arrepintiéndose de destruirlo o de desechar al pueblo al ver una manifestación, una amiga de fe en medio del pueblo, que era en este ujú, minuto el corazón de Moisés y representado también en Caleb claro. y en Yehoshua. De hecho, cuando dice esa palabra que así al menos hubiese un justo, ¿no? Amén. ¿No es Un cierto? justo Cuando que... Abraham, mm, justamente es el corazón explorado de Abraham, del Señor por el cual nosotros nos ofrendamos también como vida. claro. Sabemos que tenemos un Dios que es bueno, que sus misericordias son nuevas cada mañana y son para siempre. Ujú, Amén. mm, Aleluya. Entonces, no perdamos este contexto que es lo que está viendo el pueblo. A veces somos muy severos con el pueblo y somos muy buenos sobre todo para mirar a la distancia y empezar a girar el dedito hacia nosotros y vernos reflejados que en su misericordia Él permitió que en su Torá quedara establecida estas vivencias para que nosotros nos sigamos llenando también de fe y tomemos decisiones más determinadas en torno a esto. O sea, de hecho, si nosotros lo traemos a la actualidad, a nuestra vida, siempre vemos la palabra de Dios representada en nuestras vidas de una u otra manera. Y ya lo hemos comentado antes, la semana anterior, cuando decíamos que muchas veces también nos encontramos en medio de ese desierto. Entonces, claramente es fácil de pronto, como decías tú, mirar al pueblo y hacer la crítica, el juicio, ay, estos rebeldes, o cómo no tuvieron fe, pero en el momento de la prueba, de la crisis, a veces no es tan fácil afirmarse, po. Mm, Entonces, efectivamente, uno tiene que tomar las experiencias de la palabra de Dios para poderlas trasladarlas a nuestro presente. Y cuando nosotros vivamos esas experiencias duras o fuertes, vamos a tener la capacidad de recordar lo que vivió este pueblo y lo que ellos hicieron mal, y tomarlo como aprendizaje para nosotros no caer en el error y poder sujetarnos mm. y mantenernos firmes en la roca que es Cristo. Para Amén, que podamos, como decía su palabra también, para poder construir sobre la roca y que no amén. seamos esa casa que se construye sobre la arena y que cualquier viento la destroza, ¿no es cierto? O cualquier tempestad, ¿no es cierto?, la va a llevar abajo Mm. y que nos afirmemos en la roca que es Cristo. Entonces, es la única forma que podamos sobrellevar todas las pruebas que vivamos en esta vida. Así es un pueblo que decide desechar la fe Mm, e ir por vista amén. a explorar la tierra Así es. y sentirse decepcionado ante la presencia de gigantes. Mm, Cada decisión que tomemos en nuestra vida respecto al espiritual tenemos que saber que ir a un mejor nivel de bendición. Hay gigantes, sí, pero la tierra sigue siendo buena. mm, Y la distinción de que la tierra es buena es, es que si tú la trabajas, da fruto, sirve. que sirve, ¿no es cierto? Entonces el Señor había dicho que la tierra era buena, el Señor había Mm, dicho que Él iba a ir delante de ujú, y que iba a temorizar el corazón de todos sus enemigos. sí. Y resulta que ellos no creyeron en esto o desecharon esa bendición y Estaban en su quisieron carne. experimentarlo subiendo, reemplazando la voz de Dios por la voz de hombres, reemplazando la voz del que alimenta la fe, que debe alimentar nuestra fe, por la voz que alimentaba nuestra vista. Claro. Y muchas veces nosotros tenemos que, al caminar por vista, nos desanimamos, ¿cierto? Ujú, Entonces, y de hecho se experimenta en distintas instancias, incluso hasta en lo amoroso se dice, ojos que no ven, corazón que no siente. pero eso está claro aquí también, pues, ¿no es cierto? Claro. Es un error muchas veces. Mm,
Y hay personas, y eso manifiesta la fe que uno tiene en otra persona, por ejemplo, como por la frase que decíamos recién nosotros. Mm. Y no la vamos a tener por el Señor. ¿Cuánto más? Señor, lo que venga para nuestras vidas de aquí en adelante. Total, ojos que no ven, Corazón que no siente. y algunas declaraciones como Caleb, Mm. pan comido, será pan comido, ¿cierto? Él Ujú. declaraba por los gigantes, los comeremos como pan. Bueno, sin embargo, aquí está la misericordia del Señor derramada, mostrando justamente el ministerio de Yeshua a través de los sacrificios, recordando que en Levítico 4, estamos aquí en el libro de Números, ¿no es cierto? El Señor había instruido a Moisés para que instruyera al pueblo que Ujú. cuando se equivocara, Cuando pescare por hierro. cuando pecara por hierro, es decir, porque no teníamos acceso a la verdad, porque en el minuto las emociones nos nublaron la razón, Ujú. no las vimos venir, ¿no es cierto? Las emociones nos traicionaron, el contexto, el entorno, hay una puerta de misericordia Hay una vía de escape. que se Ujú. llama Yeshua. Y Ujú. está reflejado aquí en el tipo sacrificio. Ujú. Y le dice, ¿no es cierto?, hay una ofrenda por vuestras generaciones. Primero, eh, al com- pero para eso lo primero que tenemos que hacer es siempre darle la honra y la gloria al Señor de aquellas cosas que nosotros vamos a recibir en este viaje que son de bendición. Mm. Es un acto de fe también en Él y que estamos caminando con Él, que cuando vamos teniendo logros, resultados, frutos en nuestra vida, lo compartamos. El primer resultado, Ujú. lo compartamos con Él. Es como decirle, yo sé que tú vas conmigo. Amén. Aleluya. O sea, tú tienes relación también con las primicias. De También hecho, de lo eso es. que veíamos recién, de que estamos hablando de dos temas, pero que de alguna manera se juntan cuando efectivamente tú dices, cuando uno va en el camino de la vida, encontrándose en la obediencia y nos vamos encontrando con las bendiciones que Dios nos va proveyendo, siempre tenemos que estar sacando, apartando una porción de lo que el Señor nos da y dándolo como ofrenda para el Señor, ya sea bueno, acá claramente habla del pan, de la masa del pan, pero el pan también es el fruto del alimento. Eso era dado a los sacerdotes, era una porción que se les daba a los sacerdotes. Y nosotros muchas veces de lo mucho que recibimos, también debiéramos de tomar una porción para entregarle, ¿no es cierto?, a un ministerio, para proveerle. Que el segundo fruto, pero aquí fíjate, está hablando de como cuando lo haces en la era. Ujú. Ni siquiera está hablando de aquel que tomaste el fruto, No, lo no. apartaste en la era, después lo tuviste que llevar al templo y te dice, antes incluso de decidir llevarlo al templo, te dice aquel que recién sacaste de la tierra. Por eso es como en el lugar de la era, decía en el versículo 20. Claro. Versículo 20 dice, de lo primero amasaréis ofrenda, una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, reconociendo que la era un lugar espacioso, de piso firme, donde se preparaban las primeras gavillas. Ujú. ¿Se entiende? Entonces, así la ofreceréis, dice, Como una de las torta. primicias de vuestras masas, Ujú. como la torta, Claro, una porción. pastor de las tortas, ¿te acuerdas? Mm. Ah, bueno, eso Y es cuando, paréntesis, un chiste perdón, chiste interno. interno. Y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que Jehová ha dicho a Moisés, todas las cosas Jehová os ha mandado por medio de Moisés desde el día que Jehová mandó en adelante por vuestras edades. Es decir, es como la publicación del diario oficial. No sé, usted tiene que saber que en nuestra nación, en Chile, y yo creo que en todas las naciones hay un diario oficial. Y en ese diario oficial, cuando es publicada una ley, se debe cumplir, indistintamente el que la conozca o no la conozca. Por ejemplo, ¿tú sabías que en Chile se había publicado una ley de no discriminación de los mutantes? No. Wow, Eso las es raro, relaciones sí. laborales. ¿Y usted sabía eso? No, se tiene que cumplir. Y si usted faltó esa ley, aunque usted no lo sepa, es culpable igual. Claro. Entonces, esto lo está declarando el Señor de una otra manera a través de su palabra. Mm. ¿Te fijas? Tú vas a pecar por hierro, por desconocimiento, por ignorancia, pero no por una intención que haya sido Que eso la... ya no es un error, ¿no es No, cierto? Eso es una desobediencia. exacto, rebeldía. Claro. Entonces, desobedecer Mm. guarda relación
con no hacer algo que ya tenemos revelado, Ujú. recordándonos que obediencia es una palabra compuesta, audiencia, es decir, oír lo que hay detrás. Por eso es misericordia del Padre la revelación de su palabra, porque cuando se nos revela, cuando estamos oyendo lo que hay detrás, no es que nosotros hagamos algo por conveniencia. No debemos confundir conveniencia con obediencia. Ujú. Conveniencia es que yo hago algo Por porque tengo el, un resultado claro, positivo. por la recompensa. Claro, el Señor quiere corazones obedientes, aquellos que entienden lo que hay detrás. Ujú. Todo no es lícito, mas Pero no, no todo todo nos nos conviene. conviene, pero no por el beneficio, sino porque no nos conviene, ¿no es cierto? Claro. Y No porque saber manifestar el amor a nuestro Señor. justamente te dice eso, porque le amamos y porque estamos agradecidos de que hemos sido libres del pecado. Entonces, por su sacrificio vivo y porque deseamos agradar el corazón del Padre. ¿No te pasa a ti, hija, que de repente tú miras a tu alrededor y dices, he hecho tan poco para merecer tanto? Sí, claro. Y no te sientes a veces culpable y dices, oh, termina el día y yo ni siquiera hice todo lo que tenía comprometido por hacer. Ujú. ¿A usted le pasa? A Bueno, si a diario. usted le pasa eso, es porque en realidad esa no es culpa realmente. Es que usted tiene un corazón agradecido porque entiende que lo que recibe es por gracia Mm, y que nosotros no nos merecemos tantas bendiciones. así es. Entonces no debemos confundirnos en esto. Muchas veces Satanás nos confunde en esto, queriendo hacernos sentir culpables. Pero en cambio cuando nosotros nos damos cuenta de que a veces hasta en nuestro trabajo uno hace tan poquito y trae tanto fruto, es porque la gracia del Señor está operando sobre nuestras vidas. Mm, Es Yeshua que está haciéndonos caminar tras de Él. Él va delante de nosotros. Nosotros vamos siguiendo sus pasos y sus bendiciones nos alcanzarán. mm. Y Amén. resulta que nos damos cuenta alrededor y viene el enemigo, nos toca lo material, la salud que sea. Mm. Seguimos caminando en Él porque le amamos Y paz, además, en nuestro y hay paz corazón. en nuestro corazón. ¿Y qué importa todo eso, no es cierto? Esa paz que supera todo entendimiento, dice así. Los demás no entienden ni creen, incluso algunos lo confunden hasta con hipocresía. Mm, Pero no vivimos por lo que digan los demás, sino que vivimos por lo que Dios dice de nosotros. amén. ¿No es cierto? ¿Y qué nos dice Él? Follow me, sígueme, Sígueme. Ujú. sígueme. Claro. Qué bonito. Entonces, cuando nosotros sentimos eso, que a nosotros nos pasa, gloria a Dios, que haciendo tan poco hemos recibido tanto, nos sentimos, no nos sentimos merecedores de tanto. Mm, De Él es toda la gloria, es toda la honra. Y Él estableció un sistema que permitía en ese tiempo darles testimonio de esta sombra de lo porvenir, que era nuestro Yeshua, nuestro Mashiach, los sacrificios. claro. Él lo estableció, dijo, te vas a equivocar, pero si te equivocas, sé que dice, hijo, apenas se te revele que te equivocaste, hazte Yeshua, que tu Mm, corazón te ha arrepentido. Entonces la declaración de la emoción debe ser, oh Señor, gracias. Siento tan mal porque no sabía o no me di cuenta de la falta que cometí. no quise hacerlo con No quería intención. hacerlo, no me di cuenta. Mm, no sabía. Señor, perdóname, pero te doy gracias porque ya sé que nunca más voy a fallar en esto. Ujú. ¿No es cierto? Esa es la declaración adecuada para nuestras Es vidas. el corazón que el Padre quiere. Un corazón Amén. con un arrepentimiento genuino. El corazón contrito Y y humillado. humillado, que Él Él no no resiste. resiste. Mm, Y para eso establece este sistema, ¿no es cierto? Por eso pedía primero tomar la sangre, ir a su presencia y salpicar esa sangre, porque al ver la vida mm, sobre esa puerta, se las ver la vida. mm, Acordémonos que era la tercera ujú, puerta, el camino, la verdad, la vida. Vamos a la puerta de la vida y mm, declaramos nuestro arrepentimiento. Señor, sé que estás ahí, mm, ¿no es cierto? Y, y después de eso tenía que tomar el incienso, después de salpicar esa sangre, traer el incienso y traerlo al lugar
del sacrificio, es decir, venir con oraciones, en actitud de arrepentimiento. Eso es lo que le estaba diciendo, que tenían que hacer este sacrificio, ¿no es cierto? Aquí lo resume, pero lo vimos en Sí, Levítico 4, sí, de cuál era ese hecho, proceso, habla del holocausto, de la libación, ¿no de es la cierto? Y en ese expiación. lugar donde se hace justicia, donde se supone que debiesen estar todos los puros, Mm, trayendo su ofrenda para el Señor, se estaba haciendo un sacrificio de arrepentimiento, claro. de culpa. Entonces se tomaba la cabeza, la víscera, los pieles, todo lo demás, y se llevaba a un lugar apartado de ahí, a un lugar limpio, donde todo se quema, significar nuestras emociones, nuestra razón, todo eso. Tenemos que sacarlo un rato a un lugar apartado, Lugar limpio. a un lugar limpio, ¿no es cierto? Donde sea quemado todo eso Mm, y pueda ser hecho ceniza. Aleluya. mm, Y poder saber cómo proceder en ese altar. mm. El altar genuino está En nuestro corazón. en nuestro corazón. De hecho, es bonito también pensar de que cuando dice de que son pecados de hierro de la congregación. Entonces, nosotros hemos vivido dentro de quizás de nuestras creencias con mucho error por muchos años y nos hemos ido dando cuenta a la luz de la palabra que como congregación hemos estado de pronto en medio de idolatría, que al final el hierro, en este caso de no hacer su voluntad, también tiene que ver con pecado de idolatría. Entonces, Amén. como vemos en cuántas congregaciones y en el mundo cristiano en general que están O muchas en las veces religiones. en las religiones, de pronto no somos tan distintos de los fariseos. Fue como el Señor cuando vino, ¿no es cierto?, y los confrontaba y les decía, ustedes de labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces, qué triste y Wow. lamentable realidad, porque a nivel justamente de las religiones, es que fue el principal enemigo del Señor en su caminar por esta tierra. Y hoy día no es algo muy distinto, porque existe mucho hierro, mucha ignorancia del pueblo, porque muchas veces nos dejamos guiar por un líder, por un pastor, por un obispo, por un sacerdote, por sea quien sea una autoridad, y no escudriñamos la palabra, Que nos puede liderar mal. y no escudriñamos, o sea, no tomamos nuestra responsabilidad de ser nosotros que vamos y estudiamos, que escudriñamos, así como le decía el apóstol Pablo a Tito, Timoteo, le decía, escudriña las palabras, o como hablaba de la congregación esa que decía los de Berianos, que todo lo que Pablo decía, Veanos. ellos lo Escudriñar la palabra y escudriñaban, validaban que era que era cierto. cierto. ¿Y cuánto nos falta a nosotros hacer eso? Y lamentablemente a raíz de esto caemos justamente en idolatría, caemos en error y en el pecado por hierro. Wow, tremendo. Bueno, lo veíamos en la liga anterior, Mm, la paracha anterior, ¿no es cierto? Cuando Moisés le decía, cuando se levantó el Rab y Medad, mm, al- los dos que estaban profetizando fuera de los convocados, porque no no fueron asistieron. Mm, a la convocación de los 70, por humilde, por ese corazón humilde, se pusieron a profetizar, y Yehoshua con celo, ¿no es cierto?, le dice a Moisés, le dice, mira, y estos que están profetizando, mm. y Moisés, en vez de enojarse, dice, a ver, ciérrenlo estos que están hablando mal de nuestra congregación, Apedréalo, castíguelo. ¿quiénes son? Dejémoslos fuera. ¿Qué es lo que le dice? Ojalá toda la Ojalá todo congregación. el pueblo Mm, profetizara, entendiendo que profetizar es escuchar la voz del Padre, mm, ¿no es cierto? sí. Entonces, ¿qué ocurre? Que, me vas a hacer hablar de esto, pero es el Señor moviéndose porque Él está en medio de esto, Él es el que nos congrega hoy, nos convoca a esta conversación. No estamos para hacer juicio de ellos. Aquí pasó Mm, algo similar. Moisés, de una u otra forma, fue mm, parte también de este hierro ujú. y lideró mal esta El situación. El pueblo. Señor le dio la oportunidad y le dije tú, Envía tú. y envía tú a tus espías. Le dejó el libre albedrío
Y no resultó bien eso. Y terminamos todos tropezados. Pero se levantaron un Caleb y un Yehoshua que trataron de revertir la situación y apoyar esa visión. Entonces nosotros tenemos que entender que en un mismo corazón es engañoso, Nuestro corazón engañoso y perverso. ¿sí? Pero mirándolo no desde el juicio, sino que entender que todos tenemos un rol dentro de esas congregaciones o donde estemos. En algún minuto el líder se puede equivocar, pero si nosotros estamos apercibidos, ¿no es cierto? Y estamos profetizando, podemos ser como Josué. Podemos ser como Yehoshua y Caleb. Aleluya. Y si logramos evidenciar que estamos frente a un error de congregacional como nación, vamos a poder provocar el arrepentimiento y el reconocimiento de ese yerro. Vamos a poder acceder a la bendición del sacrificio perfecto y eterno. A la tierra prometida. Aleluya. Ese tenemos reino, pega, todos Bravo. tenemos pega. Vamos a ir cerrando. No quisimos entrar en lo técnico de lo que es los sacrificios, lo vimos ya en otras y lo pueden ver, lo podemos ver ahí con más detalle, lo puede ver usted ahí en Levíticos 4 y 5. Pero sí queremos hoy día cumplir con lo encomendado por nuestros hermanos de Raíces, de Café con Raíces, que nos invitaron algún minuto que como matrimonio pudiésemos reflexionar en torno a estas parachas. Queremos invitarlos, ¿no es cierto?, a que reconozcamos que conveniencia es muy distinto a obediencia. No se debe confundir, la palabra suena muy similar y muchas veces confundimos la obediencia con la conveniencia. La conveniencia es hacer algo a cambio de, es decir, es andar por vista. La obediencia es andar por fe, es creerle al Señor y aunque nada veamos, dar el paso donde Él dijo que diéramos el paso. Y sus bendiciones nos perseguirán. Aleluya. Y qué bonito eso, porque nosotros dijimos recién de que nosotros obedecíamos por fe, pero también por amor. Y cuando dice, Señor, la preeminencia del amor, ¿qué dice? Que el amor es sufrido. No, pero cuando dice que primero son el amor, la fe, pero el más importante de esto es el amor. Entonces, podemos andar por fe, pero en una fe que también es como estudiada, una fe que yo debo tener fe o porque me enseñaron así la fe, pero que es distinto andar por fe, pero en amor. Porque sin amor somos como campanas que resuenan y... O tímbalos que retiñen. Claro. Aleluya. Damos las gracias por esta escucha. Esperamos que esta reflexión en esta paracha haya sido de bendición también para ustedes. Dios les bendiga, shalom, que el Eterno esté llamando siempre a nuestras vidas al arrepentimiento, a techuvá y a caminar por fe en donde Él quiere que coloquemos la decisión siguiente en nuestras vidas. Amén. El propósito de Él es que todos alcancemos salvación. Aleluya. Y salvación es mantenerse dentro del pueblo, de esa nación santa, de ese pueblo adquirido por Dios. Amén. Amén. Shalom. Shalom. Shalom, mi vida.